Enigma Nocturno. A lo largo de la historia han existido casos tan perturbadores que incluso la Iglesia dudó en documentarlos. Personas comunes, con vidas normales, que de un momento a otro comenzaron a mostrar comportamientos imposibles de explicar. Voces que no eran las suyas, fuerza que no debería existir, odio inexplicable hacia símbolos sagrados. Para algunos se trata de enfermedades mentales, para otros de algo mucho más oscuro. El caso que estás a punto de escuchar fue considerado real por aquellas personas que estuvieron presentes, sacerdotes, médicos, testigos. Algunos exorcismos terminaron en liberación, otros en tragedia. Este no es un video para convencerte de nada, sino para mostrarte hechos que aún hoy dividen a la ciencia y la fe. Hoy te voy a contar la historia que dio pie e inspiración para una película de terror. El Exorcista. Comenzamos. Este es el caso de Roland Doe. Antes de que ocurriera cualquier fenómeno, antes de los gritos, antes de las oraciones desesperadas y del miedo instalado en cada rincón de la casa, hubo silencio. Un silencio común, doméstico, inofensivo. La casa donde vivía Roland no destacaba por nada en particular. Era una de tantas, construida para albergar rutinas sencillas, desayunos tempranos, noches tranquilas. Nadie habría imaginado que entre esas paredes, años después, se hablaría en voz baja de fuerzas invisibles y de algo que se negó a abandonar el cuerpo de un niño. Roland Doe era callado, pero no extraño, observador. Tenía esa mirada curiosa propia de la infancia, esa capacidad de aceptar el mundo tal como se presenta, sin cuestionarlo demasiado, hasta que alguien le enseñó que el mundo podía responder. La tía de Roland fue la primera grieta en esa normalidad. Era una mujer distinta, atraída por lo que no se ve. Creía firmemente que la muerte no era un final, sino un umbral. En sus conversaciones hablaba de espíritus con naturalidad con la que otros hablan del clima. Para Roland, ella no parecía peligrosa, parecía interesante. Cuando murió, el niño no comprendió del todo la ausencia. Solo sintió una necesidad profunda de volver a escucharla. Y fue entonces cuando recordó la tabla, las letras, el tablero. Aquella noche no ocurrió nada espectacular. No hubo respuestas claras. No hubo movimiento visible. Pero algo escuchó. El primer sonido llegó de madrugada. No fue un golpe violento, fue algo peor, un rasguño lento, como uñas recorriendo madera desde el otro lado. Roland despertó sobresaltado. El sonido venía de abajo, de debajo de su cama. Cuando encendieron la luz no había nada, pero el sonido regresó la noche siguiente y la siguiente. La casa comenzó a cambiar, no físicamente, sino en algo más difícil de explicar. El aire parecía más pesado, como si costara trabajo respirar profundamente. Las habitaciones se sentían frías, incluso con calefacción. En los siguientes días, Roland empezó a dormir mal. Decía sentir que alguien se sentaba en la cama cuando cerraba los ojos,
que algo observaba desde la oscuridad. No gritaba, no lloraba, simplemente decía que no estaba solo. Una noche, su madre abrió la puerta y vio la cama moverse lentamente. No era un temblor, era un empuje. Roland miraba el techo, despierto, inmóvil. Las marcas aparecieron sin aviso, primero como líneas rojas, luego como letras claras. No parecían heridas, parecían palabras empujando desde dentro. Cuando los adultos las vieron, comprendieron que aquello había cruzado un límite. No era imaginación, era algo que usaba el cuerpo del niño como un lienzo. Roland gritaba mientras las marcas surgían. Horas después, no recordaba nada. El miedo comenzó a mezclarse con algo peor, la certeza de que aquello sabía lo que hacía. A veces, Roland hablaba normalmente. Otras, algo en su tono cambiaba. La voz se volvía grave, segura, demasiado adulta. Cuando se pronunciaban oraciones, el niño reaccionaba con odio. Su cuerpo se tensaba. Sus manos se cerraban con fuerza antinatural. Una risa profunda llenó la habitación en una ocasión. No fue aguda ni infantil, fue lenta, burlona. Los presentes lo entendieron sin necesidad de palabras. Ya no estaban hablando con Roland. El primer ritual no fue planeado para lo que ocurrió. Las oraciones apenas comenzaron, cuando la habitación se volvió inestable. Los muebles vibraban, el aire parecía moverse sin viento. Roland se arqueó hacia atrás, su cuerpo rígido, como si algo tirara de él desde dentro. Cuando habló, no pidió ayuda, desafió. La sensación en la habitación no era de caos, sino de presencia, como si algo estuviera atento, evaluando, resistiendo. Tiempo después probaron con algo más fuerte. El exorcismo formal se extendió durante semanas. Cada sesión era una batalla. El niño gritaba, luego reía, después suplicaba y luego observaba en silencio. Los testigos hablaron de una sensación constante de odio. En una ocasión, una voz habló con claridad desde su garganta, asegurando que no se iría. La temperatura descendió de golpe. Uno de los presentes se enfermó poco después. Nada volvió a ser igual. En la última sesión, Roland gritó como nunca antes. La habitación estaba cerrada, no por privacidad, sino por contención. Las ventanas habían sido cubiertas. La luz era tenue, amarillenta, incapaz de iluminar completamente los rincones. Las sombras parecían más densas allí donde la luz no alcanzaba. Roland yacía sobre la cama, sujeto con correas de cuero. Su cuerpo pequeño y delgado parecía insuficiente para contener la fuerza que lo habitaba. Antes de comenzar, los sacerdotes guardaron silencio. No era una pausa ceremonial, era una preparación interior. El ritual no se inicia con palabras, sino con intención. Cuando el sacerdote principal abrió el libro del ritual romano, el sonido del papel fue excesivamente fuerte. En aquella habitación, cada ruido parecía amplificado, como si el espacio mismo reaccionara a la idea de lo que estaba a punto de ocurrir.
La primera oración fue pronunciada en latín. No había gritos. El poder del ritual no estaba en el volumen, sino en la constancia. Al principio no ocurrió nada. Roland permanecía inmóvil, con los ojos cerrados. Pero el aire comenzó a cambiar. La temperatura descendió lentamente, casi imperceptible, como si el calor estuviera siendo absorbido por algo invisible. La piel de los presentes se erizó sin razón aparente. Cuando el sacerdote continuó, el cuerpo del niño reaccionó. Sus dedos comenzaron a tensarse. Primero las manos, luego los brazos. Las correas crujieron suavemente, protestando bajo una presión que no correspondía a la fuerza de un niño. Su respiración se volvió más profunda, demasiado profunda. El pecho se inflaba de forma antinatural, como si algo dentro de él respirara por primera vez. Todos los presentes sentían una presión constante en el pecho, una incomodidad que no tenía explicación física. Era como permanecer demasiado tiempo bajo el agua. Entonces, la cama se movió. No fue un salto, fue un desplazamiento lento. Las patas de madera rozaban contra el suelo, mientras la cama se deslizaba unos centímetros, sin que nadie la tocara. El movimiento se detuvo de golpe, como si una fuerza invisible hubiera decidido que ya era suficiente. Roland abrió los ojos. No miró a nadie, miró hacia arriba. Entonces, su espalda comenzó a arquearse lentamente, formando un ángulo imposible. El cuerpo parecía tensarse desde el centro, como si algo tirara de su columna desde dentro. Las correas se estiraron al límite. El sacerdote continuó sin detenerse. Cada palabra parecía provocar una reacción distinta. A veces, el cuerpo del niño se relajaba brevemente, solo para tensarse con más violencia segundos después. Era un ciclo, una resistencia constante. Un olor extraño comenzó a llenar la habitación. Era un olor metálico, difícil de describir. Roland comenzó a emitir sonidos. Eran respiraciones profundas, acompañadas de un murmullo bajo. El sonido no parecía provenir de la garganta, sino del pecho, como si se generara en lo más profundo del cuerpo. Cuando el sacerdote llegó a las oraciones de expulsión, el ambiente cambió de forma abrupta. La cama se elevó ligeramente por un instante, lo suficiente para ser imposible. Roland lanzó un grito prolongado. Su rostro se contrajo en una mueca que no correspondía a su edad. Los músculos del cuello se marcaron con tensión extrema. El cuerpo del niño comenzó a sacudirse violentamente, como si algo estuviera respondiendo a cada palabra pronunciada. Las correas comenzaron a aflojarse. Una de ellas se rompió con un sonido seco, abrupto. El chasquido resonó en la habitación como un disparo. Pero aún así, el sacerdote no se detuvo. La voz continuó firme, incluso cuando la presión en la habitación se volvió casi insoportable. Algunos de los presentes sentían mareos, otros una urgencia inexplicable de abandonar el lugar. Roland arqueó la cabeza hacia atrás y abrió la boca. De ella salió una risa. Una risa que parecía disfrutar el momento. El aire se volvió aún más frío. La piel del niño estaba helada al tacto, como si su temperatura corporal hubiera descendido varios grados en cuestión de minutos. Roland estuvo sometido a ese ritual que continuó durante varias horas más. El tiempo dejó de sentirse normal. Los minutos se alargaban.
Las oraciones parecían repetirse sin fin. Cada intento de expulsión era respondido con una reacción distinta. Gritos, sacudidas, silencio absoluto. En uno de esos silencios todo se detuvo. La habitación quedó inmóvil. Roland permanecía inconsciente. Durante varios segundos nadie se movió. El sacerdote observó atentamente, consciente de que el silencio podía ser una tregua o una trampa. Entonces, el cuerpo del niño se relajó. La tensión desapareció de sus músculos. Su respiración se volvió regular. El olor comenzó a disiparse lentamente. El aire volvió a sentirse normal. Cuando Roland abrió los ojos, no había rastro de lo ocurrido. Miró a su alrededor con confusión. Agotado. El ritual había terminado. Esta historia dio pie a una de las películas más famosas de terror de la época moderna, El Exorcista. Si te atreviste a llegar hasta aquí, ya formas parte de esta oscuridad que compartimos. Suscríbete y acompáñame en la próxima historia. No olvides activar la campana. Lo que viene después será aún más inquietante y no querrás escucharlo solo. Si tienes alguna historia que te gustaría compartir, déjamela saber en los comentarios. La estaré tomando en cuenta. Esto fue Enigma Nocturno.